de Dios. Bueno. Muy bien. ¿Qué tema la comida, no? Vamos a hablar un poquito de comida. Viste que es un tema, ¿no? Te darás cuenta que es un tema porque muchos tienen un problema ahí con la comida. ¿A cuántos les gusta comer? A ver acá. ¿Cuánto les gusta? A mí me encanta comer, ¿viste? Yo no me doy cuenta, pim. Después me agarra los nutricionistas. No, ya está, ¿qué va a hacer? Pero, ¿viste? Hay un tema con la comida, ¿viste? Hay gente que come porque le gusta y otra porque tiene algún trauma, ¿viste? Como ansiedad. ¿Cuántos son ansiosos acá y comen por la ansiedad? ¿Ves? ¿Cuántos se hacen cargo? También puedo hacer así. Cuando estoy a punto de hacer algo, de emprender un desafío nuevo, me como un jabalí caminando, ¿viste? Así como diciendo, viene el jabalí y le voy sacando las costillas. Porque, ¿viste? Tengo un poco de ansiedad también, como todo el mundo, pero es interesante porque la comida es algo muy especial para el ser humano. Hay culturas en las cuales vos tenés que comer y tenés que comer bien, porque si no es un desprecio. Samuel Andrade es un misionero argentino, él es justamente el director de la Escuela de Misiones en el Instituto Río de la Plata, y él justamente nos contaba que él estaba en África, ¿no? Y de repente él hacía ayuno 3 días seguidos para poder ir a bendecir a la gente y para poder ir justamente a visitar las aldeas. Hacía ayuno espiritual, pero también de comida, porque la cultura dice que lo que te sirven a vos es justamente lo que tenés que comer. Vos no podés dejar nada en el plato porque de repente lo que vos dejás en el plato es desprecio. Vos no quisiste terminar el plato de comida, estás despreciando la comida. Porque es cultural, entonces te tenían que comer todo. Y todos te sirven un potaje y un plato así. Y contaba una historia, ¿no? Que un día fue a una aldea y de repente le sirven todo y arriba una manito de mono así. ¡Tac! Una mano de mono. Estaban en África, o sea, debe ser como una gallina para ellos, no sé. Y tenía la manito así, y se la tenía que comer. Y él miraba la mano y comía todo lo demás, y miraba la mano y la tenía que comer, y la tuvo que comer. Bueno, es cultural. La comida es cultural y pasa justamente, por allí pasan un montón de sensaciones, un montón de sentimientos. En la época de Jesús, cuando habla de una cena o habla de una comida, para ellos era muy importante. En las comidas en el tiempo de Jesús se cerraban los negocios y se cerraban todo lo que tenía que ver importante. No cualquiera se sentaba a la mesa de un rabí, de un fariseo, de un principal de la sinagoga o de una autoridad. No cualquiera entraba. Por eso se discutía y decían el Señor, comen con publicanos y pecadores, porque decía, se sienta cualquiera a la mesa del Señor. Y es interesante porque cuando yo miro la palabra y puedo entender en la palabra que justamente lo puedo relacionar con la comida, porque dice la palabra justamente, o dice la Biblia, que la palabra es justamente el alimento del cielo, es lo que nosotros necesitamos para cultivar y alimentar nuestra vida espiritual. Ahora, el tema es que muchas veces nosotros justamente allí tenemos conflictos con lo que la palabra dice, porque nos quedamos a medias y quedamos justamente con ciertas partes allí de la palabra, con cierto rendimiento de lo que la palabra proporciona, y nos olvidamos de algunas cosas. Hablando justamente de la comida, hay gente que disfruta de los sabores. Entonces, por ejemplo, puede ir a un restaurante, esos gourmet que comen 2 cositas así y se sienten satisfechos porque es el sabor, ¿no? Para nosotros, una buena parrilla, bien sentado, tenedor libre, porque me gusta la cantidad. Y es interesante, lo importante es quedar satisfecho y ser saciado. Ahora, ¿por qué muchas veces la palabra del Señor o lo que Dios proporciona en lo espiritual no nos sacia? ¿Por qué hay esa sensación muchas veces de que lo que yo invertí justamente entregando mi vida a Cristo no es recompensado por el Señor? ¿Por qué siempre me falta algo?
¿Por qué nunca me siento satisfecho con lo que Dios me proporciona? Y hoy me falta sanidad, mañana me falta plata, pasado me falta justamente, no sé, que la familia sea una más. Y siempre me está faltando algo como si Dios ya no lo hubiese proporcionado. Como si Dios lo que te dio ya no fue suficiente. Mira, Cristo hizo todo por nosotros. Y si todos los días nos falta algo porque no estamos saciados o satisfechos justamente allí en nuestra vida, entonces creemos que lo que Dios nos proporciona no es todo lo que necesito o no está completo. Entonces tengo que arreglármela yo para poder encontrar lo que justamente no encuentro en Dios. Y me siento frustrado, me siento fracasado, nunca puedo avanzar, nunca puedo evolucionar, nunca puedo disfrutar de la vida. Siempre me falta algo. Y es interesante, porque la palabra del Señor en esta mañana, justamente allí, nos quiere llevar a esa reflexión. Cristo hizo todo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y nos dio todo a nosotros, nos dio todo, absolutamente todo. No nos dio algo simplemente para la vida eterna, para cuando pasemos del otro lado del sol, cuando partamos de este plano, sino para poder disfrutarlo. Cuando uno llega a Cristo tiene que entender que comienza una nueva historia y que esa nueva historia justamente va a traer respuestas del cielo para cada necesidad de nuestra vida, para poder avanzar y evolucionar. ¿A cuánto le gustaría tener un mejor pasar económico acá? A ver, ¿a cuánto? No que estén mal, pero por ahí dice, puedo estar mejor. ¿Cuánto? A ver, levanten la mano. ¿Los otros no? ¿Me prestan? A todos nos gustaría. Cristo tiene ese buen pasar, pero nosotros no lo alcanzamos muchas veces. ¿A cuánto le gustaría tener mayor salud que la que tienen? ¿Los otros no? ¿Están re bien? Vamos a correr dos vueltas a la manzana a ver si no quisieran tener mejor salud. Cristo tiene esa salud. ¿A cuánto le gustaría justamente tener mejores relaciones interpersonales con la casa? No tener tanto problema con los hijos, tanto problema con el esposo. ¿A cuánto le gustaría? Mi esposa me trata bien. Cristo tiene esa respuesta, pero es muchas veces nosotros los que no tomamos lo que Dios tiene para nuestras vidas y simplemente nos quedamos con ciertos aspectos y nos sentimos insatisfechos. Por eso no podemos avanzar y evolucionar, pero cuando realmente Dios comienza a obrar y yo entiendo a través de la palabra todo lo que Dios proporcionó, Dios justamente puede obrar en nuestras vidas y puede cambiar nuestra historia. Dios justamente allí murió en la cruz del Calvario, no solamente para la salvación y la vida eterna, sino para que nuestro progreso y nuestro proceso aquí en la tierra sea de victoria y sea bendecido para poder bendecir a otros para la gloria del nombre del Señor, para que Cristo sea visto en nuestras vidas. Por eso te pido que me acompañes por favor a Proverbios capítulo 15, verso 24. Proverbios capítulo 15, verso 24. El título es Panza llena, corazón contento. Ya que hablamos de la comida, panza llena, corazón contento. Mirá que tenés al lado de decirle, Dios te sacia. ¿Lo tenés a la palabra? Proverbios 15, 24. Dice, para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan las tumbas atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levantad tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta bendita mañana, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, para honrarte, para bendecirte y glorificarte. Padre, te ruego que tu mano de poder, Señor, se extienda, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste y se glorifique en medio de nuestras vidas, y que seas tú, Señor, obrando con poder. Señor, que a través de esta palabra podamos encontrar respuestas del cielo para levantarnos en fe, Señor, y caminar como viendo el invisible, sabiendo que tú tienes todo resuelto para nosotros, y en eso que has resuelto, Dios mío, tu mano se extienda con poder. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Dice la palabra justamente que para los sabios justamente el camino de la vida avanza hacia arriba. Ellos dejan las tumbas atrás. Y es interesante. ¿Por qué? Porque justamente está hablando allí de aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Y justamente es no el tener miedo, sino el que se acerca al Señor. ¿Y cómo te puedes acercar al Señor? Recibiendo a Cristo en tu corazón. La única manera justamente de entrar a la presencia del Señor es recibiendo a Cristo en tu corazón para que Dios pueda glorificarse en tu vida, para alcanzar salvación y vida eterna, pero una vida evolutiva, puedas evolucionar en la vida. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que proporciona Cristo? Justamente para que nosotros podamos experimentar aquí en la tierra. Lo primero que quiero hablarte es que Cristo proporciona calidad de vida. Cristo proporciona una calidad de vida diferente. Hay gente que llega a Cristo y sigue con los mismos padecimientos, sigue pasando los mismos problemas, las mismas situaciones, sigue enfrentando las mismas desilusiones. Y Cristo tiene justamente una calidad de vida diferente, dice, para los sabios. Y justamente nos quiere hacer entender y nos quiere dar justamente a entender esa palabra. Es que cuando llegamos a Cristo comienza a haber una evolución en nuestra vida que nos permite pensar y razonar diferente, tomando decisiones de otra manera, que nos llevan a realidades en las cuales Dios puede glorificarse con poder y con autoridad. Y cuando llegamos a Cristo ya no hay necesidad de seguir resolviendo los problemas de la misma manera, sino que Dios a través de su palabra va justamente allí llenando nuestra vida de conceptos para poder justamente allí cambiar nuestra manera de pensar, nuestras decisiones, nuestro accionar y que haya resultados diferentes. Cristo nos proporciona una nueva calidad de vida. El Señor nos llegó para que sigamos sufriendo. A veces pensamos que justamente porque Dios ama a los humildes tenemos que vivir de manera humilde y eso es una realidad, pero la humildad no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con quedarte en la pobreza, en la miseria y conformarte. La justamente humildad tiene que ver con un proceso interior que te arranca del egoísmo, te arranca del egocentrismo, te arranca de mirarte el ombligo constantemente para transformarte en una persona que ama al Señor porque no merecía nada y ahora lo tiene todo, pero lo puede desarrollar en la vida. Hay gente que simplemente llega al camino del Señor y sigue de la misma manera y no puede experimentar ningún cambio. Y eso no es así. El Señor tiene una nueva y una calidad de vida diferente, algo superior justamente para nosotros. Si el Evangelio te eleva, como venimos hablando justamente en varias semanas, que el Evangelio, lo que nosotros leemos, justamente allí la palabra del Señor, la vida de Jesús te eleva, te lleva a un nuevo nivel de vida, lo hace en todas las áreas de nuestra vida. Nos hace mejores padres, mejores hijos, mejores cónyuges. Nos hace justamente allí que nuestro intelecto allí se pueda desarrollar de una manera diferente. Cuando yo llegué al camino del Señor, hablaba 30 palabras, no pensaba, no leía, tartamudeaba. Pero hoy justamente puedo desarrollar mi intelecto y siempre estoy pensando en evolucionar. Siempre estoy pensando en alcanzar cosas nuevas para la gloria del Señor. Siempre estoy buscando que justamente Dios pueda glorificarse. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó a mi vida, limpió mi mente. Ya no estoy cautivo de mi necesidad, de mi pobreza espiritual o mi pobreza emocional. Ya entiendo que Cristo llegó a mi vida y que tengo todas las de ganar. Puedo seguir avanzando justamente en la vida. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 27 y 28. Pero Dios escogió a lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese es el principio, de ahí arrancamos, no nos tenemos que quedar allí. Hay gente que dice, bueno, Él escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, entonces me quedo acá. No, esa es la condición nuestra, nadie calificaba y en Cristo podemos calificar porque el verso 30 dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quienes Dios ha hecho nuestra sabiduría, justicia, satisfacción, santificación y redención. En Cristo fuimos transformados por completo. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para resolver nuestra historia de otra manera. Porque hay un nivel diferente, hay una calidad de vida diferente que Dios establece para nosotros. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que padecer constantemente y quedarnos en esa condición. En el mundo tendremos aflicción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero las aflicciones son momentáneas, no son justamente allí una condición de vida,
Tenemos momentos y momentos en los cuales vamos a tener problemas, conflictos, pero otros momentos de bonanza. Esos momentos de conflicto serán los momentos indicados para poner en práctica justamente lo que el Evangelio nos proporciona para elevarnos. Sí, fuimos menospreciados. Sí, nosotros no calificábamos para un montón de personas, pero en Cristo nos igualó y Cristo comienza a obrar con poder. Y lo que hace el Espíritu Santo en nuestra mente es renovarnos y restaurarnos. Pero eso no es un concepto. No es decir, qué lindo, sí, ahora puedo decir amén, gloria a Dios. No, nuestra mente puede evolucionar. Comenzamos a razonar y a pensar de manera diferente. Comenzamos justamente allí a caminar. Yo cuando me di cuenta, estaba estudiando la escuela de vida, como la escuela de vida que hacemos acá, y yo no podía leer, y yo no podía justamente, no podía expresarme. Y había una profesora que me enseñaba y me hacía leer todas las clases. Había como 20 personas y me hacía leer, y yo tartamudeaba y no podía leer, no entendía, un desastre. Me avergonzaba poder hacerlo, pero ella insistía hasta que Dios comenzó a obrar con poder y con autoridad. De repente cambió mi trabajo porque yo era chofer de grúa y recogía los autos mal estacionados ahí en la Recoleta, ¿no? Usted lo dejaba y yo me los llevaba. Tenía que dejar ese trabajo porque estaba muy enviciado con las drogas y ahí me proporcionaban todo. Entonces me voy a trabajar como ayudante a un taller de matricería y me fui a barrer y a hacer algunos agujeritos. Yo tenía noción de cómo se manejaba el torno y todo esto. Y de repente un día el dueño estaba fijándose para hacer una pieza, cómo agarrarla para hacer una pieza difícil. Y a mí se me ocurre entre que lo que estaba haciendo, le digo, ¿por qué no la agarrás así, le pasás así la fresa? Y él fue y la dibujó en su computadora y le dio perfecto, como yo le decía. Me quedó mirando, es anecdótico, perdón. Yo ahí me di cuenta que Dios estaba haciendo algo en mis neuronas. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas para hacer la obra completa. Yo cuando llegué a Cristo era un drogadicto perdido que no pensaba, la cabeza quemada, no podía razonar. Y de repente Dios comenzó a hacer la obra. Porque Dios no es simplemente un concepto, Dios no es una filosofía. Dios es poder obrando con autoridad. El Espíritu Santo se manifiesta con poder y con autoridad. Y donde llega el Evangelio comenzamos a razonar de manera diferente. Y ahí me di cuenta que la droga era una porquería y que no me proporcionaba nada. Y Dios no me sacó de las drogas, mis hermanos. Yo decidí dejar las drogas. Yo decidí decir, esto no necesito más. Dios comenzó a cambiar mi mente y en el momento que tuve la oportunidad y tuve la droga en las manos, dije, no necesito más y no me drogué más. Eso pasó en 2 meses de que conocí al Señor. Porque viene la determinación. A veces pensamos que el Señor justamente viene con un fueguito, un piripipí, un rayo y uno usa la manga larga y empieza a hablar. Y Dios no va a hacer nada de que vos no estés determinado. Pero cuando vos estés determinado, Dios te da la fuerza, la sabiduría, porque hay una nueva calidad de vida. ¿Por qué vivir atado a las adicciones? ¿Por qué vivir atado a la violencia? ¿Por qué vivir atado al abandono o a lo que se produce dentro de nuestro interior? Si Dios tiene una nueva calidad de vida. El reino de los cielos se extiende por medio de nosotros. La calidad de vida que nos proporciona Jesús es la que nos permite extender el reino de los cielos. Lo que vos recibís es simplemente un testimonio de lo que Dios puede hacer en otro. Cuando alguien te ve a vos, justamente recibir de parte de Dios va a querer lo que Dios proporciona también para su vida, para su familia. Por eso tenemos que entender que Dios no es simplemente que favorece a uno o a otro. A este le cambio la calidad de vida y este que se arregle como puede porque es medio rebeldón, porque es lo que sea. No, Dios justamente no es acepción de personas. El Señor bendice a quien que se acerca justamente porque a través de su vida Él puede bendecir a otros y el reino de los cielos se extiende con poder y con autoridad. Romanos 14, 17 y 18 dice, porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Es interesante. ¿Por qué? Porque justamente a través de lo que Dios nos proporciona, es como nosotros podemos extender el reino. Y justamente dice que somos aprobados por los demás. ¿Sabes? A mí no me quería nadie al lado. Era despreciado hasta por mi familia. Pero de repente cuando Cristo llegó a mi vida, todos quisieron compartir conmigo. Y eso es tremendo. Y todos comenzaron a ver. Ayer hablaba con mi mamá. Mi mamá es media prima, ¿viste? Yo la Biblia un montón de veces, pero dice que las sillas de la iglesia son media incómodas, entonces no congrega. Tiene 85 años. Dice, no, tiene a 3 cuadras la iglesia. ¿Viste? La pocha es así. Bueno.
Y estábamos hablando por un tema puntual, algo, una decisión que tengo que tomar, y estábamos charlando ahí. Y de repente dice, Jesús te va a ayudar. Cuando yo la escuché dije, wow, tremendo. ¿De dónde sacó eso? De mí. Porque a la iglesia no va. O sea, ¿por qué? Porque uno justamente extiende el reino de los cielos a través de lo que recibe. Y eso es interesante porque las capacidades que el Evangelio nos proporciona para una mejor calidad de vida son para disfrutar de la vida, pero también para que el Espíritu Santo se manifieste donde estamos. ¿Viste que hay una parábola que dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1? No sé si la conocés, pero esa parábola dice que a uno le dio 5 piezas de oro, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 la multiplicó y ganó 5 más. El de 2 la multiplicó y ganó 2 más. El del 1 la enterró. Dijo, no, tengo miedo, la entierro. Entonces, después de la reprimenda del Señor, dice, quítensela al que tiene 1 y dénsela al que tiene 10. Porque lo que nosotros producimos con una nueva calidad de vida es para disfrutar. Lo que Dios proporciona a través del Evangelio es para que nosotros vivamos bien y podamos disfrutar de la vida. Para que dejemos de andar mendigando con lo que podemos llegar a lograr con nuestras fuerzas y que Dios pueda glorificarse en medio de nosotros y pueda abrir la ventana de los cielos y bendecirnos, porque a través de nuestra bendición otros van a querer recibir a Cristo en su corazón. Y eso es tremendo, Para que esa calidad de vida se manifieste en nosotros, debemos esforzarnos. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo conocen? Si no laburá, no comé, dice la Biblia. Bien clarito. Es interesante porque eso habla de esfuerzo. Para poder vivir una nueva calidad de vida tenemos que esforzarnos. Si nosotros estamos tirados en un sillón esperando que Dios nos tire un fajo de plata y que nos pegue en la frente, no va a pasar. Alguno puede ser que pase. A mí nunca me pasó. Yo oraba, Señor, dame acá. Me dice el circulito así rojo para que pegue, todo, para que no le erre el Señor. Nunca pasó. Siempre hubo que esforzarse. Pero cuando uno se esfuerza, Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. Cuando uno se esfuerza por vivir una nueva calidad de vida y poder arrancarse justamente de la comodidad y del espacio en el cual uno se manifiesta y se mueve allí y simplemente se acostumbró a vivir y rompe con la monotonía y dice, yo quiero ir por lo que Dios tiene. Y quizás no entiendo demasiado, pero sé que Dios se glorifica porque lo vi que lo hacen otro. Entonces Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. A veces en el Evangelio no entendemos demasiado. A veces no entendemos demasiado lo que pasa, no entendemos cómo es el asunto, ¿sí? ¿Te pasó alguna vez? ¿A alguno le pasó acá como dice, ¿cómo es el asunto? ¿Por qué? Yo no siento ningún piripipí, tengo los mismos problemas, no sé ni para qué voy a la iglesia. ¿Alguna vez te pasó eso? Bueno, yo no soy tan espiritual como vos, a mí me pasó, ¿viste? Hace poquito, hace un par de meses, nada. Pero justamente uno no entiende demasiado. Cuando no entendemos demasiado, la obediencia es lo mejor que nos puede pasar. Yo cuando empecé con mi proceso no entendía demasiado y me sentía medio como ninguneado y que no entendía mucho. Pero digo, si esto le fue bien, a mí también me tiene que ir bien. Así que ¿qué hicieron esto? Hicieron caso. Bueno, voy a hacer caso. Y listo. Y luego comenzó a evolucionar nuestra vida. Como familia, como individuos, y Dios comenzó a glorificarse con poder y con autoridad. Mirá que tenés al lado. Decirle, cuando no entendés mucho, sé obediente. Y si querés decirle la que digo yo siempre, chau picho. Chau picho. Cuando no entendés demasiado, sé obediente, chau picho y te va a ir bien. ¿Listo? Lo segundo que quiero hablarte es que Cristo te proporciona un destino superior. A veces nosotros trabajamos por lo que vemos y nos preparamos en la vida para un pequeño lapso de 30, 40, 50 años, lo que dure nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros podemos vivir en la tierra dentro de la eternidad? Nada. Hay muchos que se desesperan por este pedazo de tiempo para alcanzar y tener, para vivir de tal o cual manera. Y la realidad es que Dios quiere glorificarse con poder. Dice la palabra, el camino de la vida avanza hacia arriba. Para aquellos que conocen al Señor, el camino de la vida avanza hacia arriba. Siempre hay justamente un destino superior
Ya no hay que trabajar simplemente por cosas que no tienen peso eterno, sino que tenemos que tener la mirada en Cristo, porque Dios se encarga de glorificarse con poder. Él está por encima de cualquier circunstancia. Les da un sentido superior a nuestras vidas. No no nacimos justamente solo para trabajar o para criar hijos o para cumplir con todo el mundo o para justamente agradarle a todos o encajar o simplemente esperar que llegue justamente el más allá y que nos encuentre. Cristo le da un nuevo sentido a nuestra vida. Sos importante para el reino. Quizás tu padre, tu madre, tus amigos, tus hermanos te han despreciado, no has calificado y te has esforzado por encajar en un lugar donde nunca ibas a encajar. Y de repente llega Cristo y tu historia y tu final y tu destino es superior. Es alcanzar la salvación y la vida eterna con mucha gente a tu alrededor. Y eso es tremendo. Dice la palabra en 1 Corintios 9, 24 al 26. No saben que en una carrera todos corren, todo corredor compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene una meta, ni lucho como quien golpea al aire. Nosotros tenemos un destino superior. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, porque hay una recompensa superior. Todo corredor se prepara para tener algo corruptible. El que se prepara justamente simplemente para peregrinar aquí en la tierra y pone todo su esfuerzo para su empresa, para su negocio, pone todo su empeño y dice, bueno, yo nací para tener hijos y tengo hijos, yo nací para hacer esto o lo otro, y simplemente se ocupa de eso, está perdiendo el tiempo. Porque cuando partamos de esta tierra, todo lo que logremos aquí no va a servir para nada. ¿Eso quiere decir que no vas a trabajar más? No. Porque tenés un destino superior y tenés una calidad de vida diferente que Dios te da, sino que tu corazón debe estar puesto en el cielo y tus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Todo lo que haces tiene que ser para la gloria del Señor, porque allí es donde hay recompensa y satisfacción. Muchas veces no nos sentimos satisfechos porque lo que logramos no nos alcanza. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que el ser humano, el Hades y el infierno son insaciables. Entonces todo lo que alcances no te va justamente a satisfacer porque siempre vas a querer más. Pero cuando servís al Señor y tu vida tiene un destino diferente y tus ojos están puestos en Cristo y querés agradarle al Señor por encima de todo lo demás, entonces comenzás a sentirte satisfecho porque estás empezando a cumplir el propósito por el cual estás aquí en la tierra, el agradar y glorificar el nombre del Señor. Cuando el sentido de nuestras vidas es superior o superlativo, las cosas son relevantes y justamente se revalorizan. Hay cosas que antes creíamos importantes que ya no valen tanto y cosas insignificantes que solo vuelven a revaluarse y cobran un valor extraordinario. Cuando nosotros entendemos que en nuestra vida tenemos un destino superior o superlativo, hay cosas que antes nos moríamos por tener que ya no son tan importantes. Yo he aprendido cuando entendí que Cristo llegó a mi vida para darme un destino superior, ya no me preocupé tanto por encajar y agradar a todo el mundo. Ya no me preocupé tanto por conseguir cosas que si no las tengo puedo seguir viviendo. Ya dejé de tratar de aparentar que era tal o cual persona para poder ser aceptado en ciertos círculos. Perdió valor. Pero la verdadera amistad, el amor fraternal, el amor a la familia, el poder entender que pasar tiempo de calidad con gente que te ama realmente, a pesar de que no tenga nada para ofrecerte, a pesar de que vos no tengas nada para ofrecerle, eso cobró valor. ¿Por qué? No sé si estuviste el domingo pasado en la iglesia, pero hablamos justamente allí que la iglesia se construye como una gran familia, teniendo amigos de verdad dentro de la casa del Señor. Y es interesante, porque cuando yo entiendo que tengo un destino superior, ya no estoy aferrado a las cosas. Si los consigo, gloria a Dios, pero si no lo consigo, gloria a Dios también, porque tengo un destino superior. Y eso es tremendo, porque dejo la ansiedad de lado, dejo las preocupaciones de lado, dejo el estrés de lado, y puedo caminar como viendo lo invisible, sabiendo de que Dios me va a proveer todo lo necesario, porque Él se quiere glorificar en mi vida, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por eso?
Debemos prepararnos para ese destino. ¿Cuántos creen que hay un destino superior? Debes prepararte para ese destino. Dice la palabra en Hebreos 13, 14 y 15, busquen la paz con todos. ¿Cómo andás con la paz? No con la paz que se llama paz, con la paz con todos. ¿Andan bien? ¿Sí? Entre matrimonio, con la suegra. No, la suegra no, pastor, ese es el... Dejémoslo así. A mí me gusta hablar de la suegra porque no tengo suegra. Gloria a Dios. Dios fue bueno conmigo desde el principio. Desde el principio fue bueno conmigo porque nunca tuve suegra. Pero dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrate de que nadie quede afuera de la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote a causa de dificultades y corrompa a muchos. Para ese destino superior debemos prepararnos. La santidad es un requisito. Y para poder estar en santidad y tener relación con Dios, tengo que procurar no tener problemas con la gente. En cuanto a vos dependa, porque a veces, viste, te toca la suegra complicada y no podés entrar siempre en conflicto. Pero que dependa de vos. Y está hablando de paz. La paz no significa que no va a haber problemas, sino que en medio de los problemas vas a poder tener la confianza de saber que Dios tiene la respuesta para lo que estás viviendo. Estar en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A veces pasamos por alto esa situación y creemos que Dios nos perdona siempre. Dios nos perdona siempre. ¿Cuántos han sido perdonados por eso? Cuando tenemos un corazón arrepentido. Pero tenemos que procurar justamente vivir apartados para el Señor. Y si hay algo que ocupa el lugar del Señor en mi corazón, las necesidades, los problemas, la falta de dinero, la falta de salud, darle mayor importancia, preponderancia a la familia que buscar al Señor y que justamente plantar los valores y principios de Cristo en el hogar. Entonces, justamente está compitiendo en mi corazón cualquier otra cosa con el Señor. Eso no es santidad. Pero cuando yo determino que la palabra del Señor y que Dios sea más importante sobre mi vida y no me tuerzo, entonces Dios comienza a orar con poder y con autoridad porque estoy viviendo en santidad. Estoy viviendo justamente en santidad. Y la santidad no quiere decir que no cometemos errores, que no cometemos equivocaciones, que no hasta que no pecamos, porque pecamos todos los días, dice la palabra, sino que tenemos un espíritu correcto para arrepentirnos y correr a la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname por esto. Eso es vivir en santidad. Tercero y último, Cristo te proporciona sanidad. El Señor quiere sanarte. Y no solamente del cuerpo, o no simplemente del cuerpo, sino quiere sanar tu alma y quiere sanar tu espíritu. El Señor quiere restaurar tu vida por completo. Dices, ellos dejan la tumba atrás. Eso es interesante, porque el presente no será bueno si no restauramos nuestra historia. Y a veces nosotros decimos en Cristo borrón y cuenta nueva. Y la palabra no dice eso, la palabra dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que somos todas hechas nuevas hoy, pero todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos justamente allí una historia que nos marca, una infancia, un proceso en la adolescencia o en la juventud. Todos tenemos un lugar en el cual, o decisiones en las cuales quizás nos arrepentimos de haber tomado por las consecuencias que tenemos. Todos convivimos con eso. ¿Sabes qué? Justamente todos tenemos un pasado y tenemos que convivir con él. Por eso debe ser restaurado justamente para que deje de doler. Nuestro pasado tiene que ser restaurado. Y es interesante porque hay que amigarse con la realidad de dónde venimos. Pero el amigarse con la realidad de dónde venimos no quiere decir acostumbrarme o simplemente justificarla, sino reconocer que tenemos un pasado y reconocer que quizás no ha sido lo mejor, que quizás nuestra infancia no fue la mejor, nuestros padres no fueron lo mejor, nuestra crianza no fue lo mejor, que quizás las decisiones que tomamos o nosotros en nuestra posición, como te dije, siendo un drogadicto perdido, he tomado malas decisiones y he hecho sufrir demasiado a mi esposa y a mis hijos.
Y eso está ahí, yo no puedo hacer de cuenta que eso justamente no existió, porque ha marcado la vida de mis hijos. Pero pude pedir perdón, arrepentirme y justamente solucionar eso para que no siga causando dolor en nuestro tiempo presente. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, justamente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En Cristo ha comenzado lo nuevo, pero hay que sanar lo que quedó atrás. No podemos simplemente idearnos que no existió. Fui tal persona, fui esto, hice lo otro, y quizás eso todavía tiene consecuencias. Y es interesante porque yo soy pastor y somos una familia pastoral, pero mis errores, sobre todo con la vida de mi hijo más grande, ha tenido consecuencias durante muchos años. Porque él me conoció siendo un drogadicto perdido. Él me iba a buscar, yo de 3, 4 días sin dormir, y él me iba a buscar y me decía, ya está, papi, vamos a dormir. Y llegaba alcoholizado, y llegaba violento, llegaba mal. Hubo un pasado en el cual tuvimos que trabajar y trabajar mucho, porque Cristo llegó. Y mi presente no puede ser ideal si yo no sano mi pasado. Y Cristo lo proporciona. Dice que aquellos que sabios, aquellos que reciben a Cristo, tienen un futuro preponderante, tienen una historia superlativa, pero tienen justamente que dejar la tumba atrás, tienen que abandonar el sufrimiento, porque si no llegamos a Cristo y nos seguimos comportando de la misma manera. Seguimos siendo los mismos egoístas de siempre. Seguimos destruyendo todo lo que tocamos en vez de justamente allí construir. Y no encontramos la razón. Es simplemente porque vivimos atados al pasado y no podemos avanzar y no podemos evolucionar. Debemos enmendar nuestra historia. Y eso es interesante porque Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, denle de comer. Si tu enemigo tiene sed, denle de beber. Actuando así harán que se avergüence de sus conductas. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero decime si vos podés darle de comer o de beber a aquel que abusó de vos cuando eras pequeño. Tenés que sanar tu historia. Decime si podés tratar con amor a tu cónyuge si te ha hecho sufrir, a tus padres o a tus hijos si te ha hecho sufrir. Si no resolvés tu pasado. Hay gente que vive en la misma historia. Está 2 o 3 meses bien y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo. Y de repente mira para atrás y se comporta como se comportaron sus padres, como se comportaron sus abuelos, sus bisabuelos, y hasta donde tienen historia en sus generaciones. Porque no han resuelto nada. Hay situaciones en las cuales nosotros estamos involucrados y no podemos salir. Hay gente que vive empobrecida, ama al Señor, diezmo, ofrenda, pero vive empobrecida y no puede salir de esa condición. Y no puede salir de esa condición. Quizás no fuiste vos, quizás no ha cortado lo que han hecho tus generaciones. El diablo se cobra todas las deudas. Todas. El diablo va a cobrar todas las deudas. Si tus antepasados contrajeron deudas con el enemigo, algunos en la generación la va a pagar. Se la va a cobrar. Quizás sos vos el que estás pagando lo que tus generaciones hicieron. Cristo pagó por nosotros. Pero tenemos que permitir que lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario ocurra en nuestras vidas. ¿Sabés por qué mucha gente dentro de la iglesia no puede entender que tiene una calidad de vida diferente y se conforma con la miseria? Porque no ha aceptado la cancelación completa de Cristo en su vida, porque quizás sigue atado al pasado. ¿Sabés por qué muchos no entienden que tienen un destino superior y siguen sintiéndose una porquería, simplemente tratando de llenar su corazón o el vacío de su corazón con las cosas del presente? Porque no han cancelado la deuda. Siguen atados a una deuda y el enemigo la va a pagar, la va a cobrar. Y si no
cortás vos y aceptás lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, se la va a cobrar a tus hijos. ¿Por qué se comporta así si yo le di esto, le di lo otro? En mi casa el único falopero fui yo. Una familia trabajadora, laburan a morir, pero lo único que saben es laburar. Mi bisabuela quedó viuda a los 40, mi abuela quedó viuda a los 40, mi mamá se divorció a los 40, mi hermana se separó a los 40, mi hermano se separó a los 40. Cristo en nosotros rompió con esa maldición. Y mis hijos no van a pagar nada, porque yo determiné aceptar lo que Cristo hizo por mi vida, que yo no podía lograr. Si no resolvemos nuestro pasado y reconocemos y renunciamos y le pedimos al Señor y le decimos, Señor, yo acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y si no renuncio a lo que quizás otros hicieron en otras generaciones o yo mismo hice, Dios no puede hacer nada, pero si lo hacemos, Dios se puede glorificar con poder y con autoridad. Hoy es mañana de libertad. Dios vino a traer libertad a tu vida. Porque si no aceptás lo que Cristo tiene, vas a ser como un barril sin fondo. Nunca vas a estar saciado. No importa lo que comas, no importa lo que Dios te dé, no importa lo que el Señor te proporciona, no importa la iglesia que vaya, ni el pastor que predique, ni la visión que tenga la iglesia, ni cómo el Señor ministra tu vida, ni si vas a al IBRP, al instituto, o vengas aquí al instituto interno, nunca vas a estar satisfecho, nunca vas a estar satisfecha. Va a ser solo tiempo perdido. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas y aceptamos como propio el pago de nuestras deudas y cancelamos la historia que está sobre nuestras vidas, entonces esa nueva calidad de vida, ese futuro superior que cambia mi percepción de mi vida y de los demás, va a comenzar a ser una obra de arte, va a comenzar a ser una obra extraordinaria. Vas a comenzar a estar saciado y Cristo será el centro de tu vida y vas a poder disfrutar justamente allí de la presencia del Señor y de cómo Dios va obrando con poder y con autoridad, y tu matrimonio va a cambiar y tus hijos van a cambiar y tu historia con la salud va a cambiar y tu historia con la economía va a cambiar. Pero solamente va a ocurrir cuando te pongas a cuenta con tu historia, cuando reconozcas que Jesús es suficiente para poder saciar y saldar cualquier deuda, porque Él ha pagado en la cruz de Calvario con su sangre para que nosotros hoy podamos gritar que Cristo vive en nosotros y que poder tiene que estar sobre nuestras vidas para poder vencer cualquier adversidad, para la gloria del nombre del Señor, pero para bendición nuestra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque le das un aplauso al Señor entonces. Te animás a ponerte en pie allí donde estás. Le voy a pedir a mi esposa que me acompañe. No te distraigas.